Ahí lo comparto. Bueno. Se destartaló la mesa. Bueno, entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta de cómo funcionan los antipsicóticos atípicos. Su función entonces bloquean el receptor para que la dopamina no haga efecto, principalmente, y eso hace que la dopamina baje. ¿Estamos? Bueno, los efectos adversos más comunes de los atípicos, ustedes después van a ver que los típicos tienen un efecto adverso o predominan cierto efecto adverso, y en los atípicos predominan otros efectos adversos. Bien, síndrome extrapiramidal. Esto era lo que yo les decía, el efecto adverso más común que produce el haloperidol y cualquiera de los otros, como la clorpromacina, la levomepromacina, la clozapina, cuando van a dosis muy altas. Síndrome extrapiramidal es, digámosle, sinónimo de parkinsonismo. O sea, el paciente va a tener muchas cosas como un parkinsoniano. Por un lado se va a poner rígido, le va a costar extender los músculos, entra como en cierta rigidez muscular, tiene temblores finos, van a ver que le tiembla la mano, van a salivar mucho, van a tener cialorrea, van a producir mucha secreción salival, van a tener cara de póker, así cara sin expresión, van a tener mucha seborrea en la cabeza y en la cara, la piel muy grasosa, y ustedes los van a mirar al momento de caminar y van a ver que el paciente está con las patitas pegadas al suelo, así da pasitos cortitos, como que le cuesta arrancar, y no te balancea los brazos, tiene los brazos quietos al costado del cuerpo. Es el clásico caminar de psicótico de barrio, que si han visto los que andan alrededor del PENA, muchos andan en esa postura. Cuando ya tienen muchos años de haloperidol o de antipsicóticos pesados, caminan así medios inclinados para adelante, no te balancean los brazos, caminan a pasitos cortitos, despacito, no tienen mucho balanceo en el cuerpo, siempre tienen la cialorrea. Después el tema de la grasitud a veces está o no está, la cara de póker depende, algunos conservan su expresión, otros no, y los temblores pueden estar como no. La gran mayoría, una de las primeras cosas que ustedes ven en el síndrome extrapiramidal es el temblor de la manito. Bien. Otro efecto adverso es el embotamiento afectivo y después les dice el deterioro cognitivo. En realidad, el deterioro cognitivo no es realmente un efecto adverso del antipsicótico. El deterioro cognitivo es un efecto adverso del antipsicótico y la propia enfermedad, los brotes de la psicosis, a lo largo de muchos años. El psicótico, si yo no le doy antipsicótico y lo dejo librado al azar, como yo les contaba cuando veíamos la parte de la historia, va haciendo las crisis graves de psicosis bien aguda, después se calma un poco y cada una de esas crisis al cerebro lo despedazan bastante. Entonces el paciente, por la propia evolución de su enfermedad, se deteriora. Obviamente que el antipsicótico a lo largo del tiempo y después de muchos años de uso, debido al bloqueo dopaminérgico, puede generar o genera un poco de deterioro cognitivo. Pero lo que hace en realidad en el paciente joven y agudo, cuando vos le das haloperidol y lo toma durante un pequeño tiempo, es en realidad el bloqueo cognitivo. O sea, el paciente, para apagar sus alucinaciones o sus ideaciones delirantes, o sus conductas disruptivas, consecuencia de seguir a la alucinación o a la idea, queda como bloqueado, queda como en stand-by. Entonces es como que el haloperidol les pone como un casco que no les permite ir mucho más allá, o sea, les frena el pensamiento. Pero eso no quiere decir que los deteriora, sino que los enlentece. Entonces ustedes van a ver que el paciente te mira y tarda un ratito en contestarte, porque le enlentece la latencia de respuesta, que eso es lo que permite en el fondo
que no se despliegue toda su capacidad psíquica al mango y empiece a alucinar y a delirar. O sea, apagar la alucinación y la idea delirante tiene un costo, que es ese aplanamiento cognitivo. No solo es, como les pone, embotamiento afectivo, sino es cognitivo. Quedan aplanados afectiva y cognitivamente. El embotamiento afectivo también es parte de la propia psicosis. ¿Se acuerdan cuando la escribíamos que el paciente, vos venís, le decís una cosa, te mira y no le importa lo que le dijiste? Por ahí llora, por ahí no, por ahí se expresa, por ahí no, depende para dónde le pegue. Son aplanados afectivos y a medida que pasan los años, peor. Sí, la sedación es un efecto adverso, salvo en el haloperidol, que el haloperidol no les da sueño. Cuando ustedes van a una guardia y ven que les inyectan el intramuscular es una combinación de haloperidol y lorazepam. Ese es el famoso doble, que les dicen, dale la doble. Es un cóctel. Después, sí, el doble es haloperidol y lorazepam. Si no responde, viene el triple. Bueno. Se le agrega levomepromacina a esos dos, y si no responde, se le agrega o prometacina o clorpromacina, lo que tengas. Perdón, ¿cuál sería la respuesta esperada? Si vos le inyectás un intramuscular de haloperidol y lorazepam, el que lo plancha y lo seda verdaderamente es el lorazepam, no el haloperidol. El haloperidol lo apaga cognitivamente y le saca la alucinación y la idea delirante y lo frena motrizmente para que no accione, nada más. Bien. Pero el que lo manda a dormir 12 horas de corrido es el lorazepam. Okay. Por eso se los combina. Porque yo le clavo haloperidol intramuscular y el tipo, hasta que tardan 20 minutos, media hora, hasta que le empieza a hacer efecto, sigue con las alucinaciones. Divagando, se sigue agarrando en la mesa, quiere romper cosas, ¿viste? Depende para dónde va. Entonces, uno ahí ve. La cuestión es que el lorazepam está para que ya a los 15 o 20 minutos el tipo se me planche, y una vez que se despierta, como el haloperidol ya está en funcionamiento bastante pleno, no quiere decir que lo esté, se levantan mucho más piola. Ya por ahí empieza a dudar de los amigos, ya no tiene ideas medias extrañas, y después de la segunda o tercera dosis ya es como que muchas veces nosotros el lorazepam se lo sacamos y le seguimos dando haloperidol intramuscular sin lorazepam para que no se duerma. Por ahí, en el choque inicial, que vienen muy excitados, que quieren romper todo y están como moto, vos le das el doble para que duerma y se apague un poco. Pero después, una vez que se despierta tranquilo, solamente le vas dando haloperidol y listo. No precisas. ¿Dónde se inyecta, Juan? ¿En el brazo? No, generalmente el lugar más común es como una inyección intramuscular en el glúteo. En el glúteo. Bien. Ahora, si tenés que atarlo a la cama porque está prendido fuego y no le... Porque una cosa es el paciente que viene verborrágico, charlatán, alucinado, que yo voy a decir, vení, Jorgito, acostate, qué sé yo, ¿verdad? O medio de parado lo inclinás, viene la enfermera así medio ninja y le hace tac, tac, y le pone la intramuscular. Ese está fácil porque vos, la enfermera o el enfermero, se lo da derecho en el tuje y listo. Ahora, cuando viene prendido fuego, las piñas a la patada, que nos quiere matar a todos, muchas veces vos al paciente lo tenés que lograr acostar en una cama, atarle los pies a la mano porque no queda otra, y darle el intramuscular. Si lográs, a veces nosotros lo que hacíamos era muchas veces, en vez de atarlo, lo acostábamos y le tiramos 2 o 3 encima, como para que lo podamos rotar y dárselo en el glúteo. Pero a veces no lo podés ni rotar y muchas veces lo tenés que atar porque no lo podés sostener de la fuerza que tiene. Entonces se usa el muslo. Es dolorosa, pero es la vía. Se la clavan derecho en el muslo. O sea, en la parte gruesa del... Sí, sí. Ahí es la única. En los brazos no se usa, siempre o en el muslo o en el glúteo. ¿Estamos? Son las vías. El brazo no se usa porque el brazo el paciente generalmente está atado y la contracción que te hace es terrible y le va a romper el músculo y va a doblar la aguja porque entran en una rigidez que no perforás el músculo prácticamente. Claro. Entonces tenés que buscar lugares donde por más... igualmente tenés que buscarle la vuelta al paciente de que
porque por ahí vos clavás y no clavás en la profundidad que clavás. Y aparte que el brazo está como conectado a muchas más cosas. El brazo tiene la complicación de que tiene Sí. muchos haces nerviosos que si los tocamos hacemos cagada. Sí. Entonces, el muslo tiene un único nervio importante que va por atrás, en realidad no por delante, por eso se lo clavan adelante, no atrás. Acuérdense que el ciático va por atrás, entonces es mucho más seguro darle en el muslo que darle en los brazos. Bien. Tengan en cuenta que la contención, como le dicen ahora, al atarlo de pie y mano, es el término contención, contenerlo. Pero bueno, en realidad se llama contención mecánica. Vos tenés que atarle las muñecas y los tobillos, y a lo sumo podés usar una cincha acá sobre la panza, entre tórax y abdomen, y con eso tenés que sostenerlo. Las muñequeras muchas veces se hacen con las propias gasas, ya no vienen más las muñequeras de cuero ni nada de eso, se arma como una muñequera con la propia gasa y se la ata con lo que tengas, con las propias cintas o gasas que tengas medias atracción, que si es fuerte te las arranca. Antiguamente se usaban cadenitas finas, que por más fuerza que tuviera era difícil romperla, con una muñequera de cuero, pero se le envolvía con gasa y arriba la muñequera de cuero, para que el cuero no le lastime la muñeca porque va a traccionar. Y vos lo que tenés que constatar siempre, cada una hora más o menos, ir y meterle los dedos tuyos entre la piel y la gasa para que no se te esté estrangulando el retorno venoso. Eso lo tenés que hacer en las muñecas sobre todo y en las piernas. Y siempre controlarle las manitos y los pies que no se hinchen, porque eso quiere decir que te está jodiendo el retorno venoso y tenés que aflojarle a la cincha. Tener un paciente contenido tiene muchos problemas, no es tan fácil. Gente, lo va a tener, no. Yo tengo que levantarle la cabecera a 45, tengo que controlarle que no se me hinchen la mano y los pies porque el retorno venoso se compromete. No es tan joda. O sea, yo al paciente lo puedo tener contenido una cantidad de horas y lo tengo que soltar, porque si no tiene muchos conflictos clínicos eso. Uno puede hacer un esfuerzo porque lo duerme y queda bien planchado y cuando una vez que se duerme el paciente se relaja. Muchas veces cuando se duerme, las enfermeras vamos y le soltamos la contención, porque va a dormir durante un buen rato. O se las aflojas lo máximo posible, cosa que cuando se despierte, pero generalmente se las sacás. La contención se usa inicialmente en el choque para frenarlo, después se lo suelta. Todo esto que estamos hablando es bajo una nueva normativa que antiguamente no era así. Pero bueno, hoy en día se trabaja de esa manera. Lo que pasa es que tenés que tener algún mecanismo para sostenerlo al paciente porque hoy ya lo estás ingresando en un hospital público, en una sala común, muchas veces de una guardia, y no es como antes que iba derecho a la guardia del psiquiátrico y en el psiquiátrico ya estaban preparados y ya sabían qué se iban a encontrar. Y por eso la destrucción del monovalente sirve o es buena hasta un punto. Yo creo que antes que destruir a los monovalentes tendrían que haberlos reconvertido a los monovalentes y haberlos construido en un verdadero sistema funcional. Dejar el psiquiátrico cuco que existía y construir un psiquiátrico más moderno y con mejores cosas. Pero bueno, no quisieron hacerlo, hicieron esto. Entonces, muchas veces hay mucho riesgo con los pacientes que no tienen nada que ver con la psiquiatría y comparten una guardia o una pieza con un paciente de este estilo. Bien, la disfunción sexual. Esto es una mentira a medias, por no decir una bastante gran mentira. El psicótico sexualmente no tiene ninguna disfunción y por más que tome antipsicótico, no tiene ninguna disfunción. Todo aquel que haya hecho guardia en psiquiátricos, en tanto cerrados como abiertos, o en salas de psiquiatría abiertas o cerradas, no importa. Recuerden que en Bahía tenemos internaciones cerradas como en la Clínica Bahiense y internación abierta como el Hospital Pena.
el paciente, por más haloperidol que vos le des, por más risperidona que vos le des, el paciente psicótico es como, el amor psicótico no es como el amor neurótico. El amor psicótico es como el amor de la telenovela ese que hacen con los ojitos así, se miran uno al otro y listo, se ensartan. No hay ni juego, ni te invito a salir, no existe nada de eso. El amor psicótico es brillante, o sea, no le importa nada. Es sexo y reproducción pura, es placentero puro. No tiene ningún juego neurótico en su haber. El enamoramiento es se ven y ya están, listo. Y capaz que andan todo el día juntos y un día uno le da un sillazo al otro porque, no sé, el pajarito le dijo que había que darle un sillazo y que lo estaba engañando. Entonces, tienen que entender que la sexualidad funciona muy diferente en una mente psicótica. Pero tienen sexualidad y funciona la sexualidad del psicótico. Por eso decir que no es una disfunción. No es una disfunción. El haloperidol o los antipsicóticos no les da disfunciones. ¿Saben quién es? O sea, el único que te tira la libido abajo muchas veces es el antidepresivo. Es una de las pocas cosas que tira muy abajo la libido. No todos, pero de cada 10 pacientes a los que vos le das antidepresivos, 2 o 3, o sea, un 20 o un 30%, te van a expresar la caída del deseo sexual, seguramente. Pero el resto no. O sea, es un efecto adverso que puede aparecer. Pero los antipsicóticos lo describen y vos ves a los pacientes psicóticos adentro de una internación y no les importa nada, no es como el que está tomando el antidepresivo y dice, mire, no tengo relaciones con mi señora y eso me está preocupando. No. Aunque lo tengas con 30 miligramos de haloperidol, el paciente sigue funcionando sexualmente. Y es más, y por ahí se enroscan entre ellos y funcionan con más potencia que el que no toma antipsicótico. ¿Estamos? Tengan cuidado porque eso es una mentira media, de que no, le doy esto y se le apaga la sexualidad. No, el único que apagaba un poco la sexualidad era la tioridacina, que ya casi no se usa. Ese sí se usaba mucho. Recuerden que más allá de la psicosis, la sexualidad es conflictiva en los retrasos mentales, porque la sexualidad en retraso mental es muy impulsiva. ¿Estamos? Es como la del psicótico, es bien impulsiva. Entonces, y como el psicótico y el retrasado no pueden tener relaciones sexuales porque esta sociedad los discrimina, ¿estamos? Es como yo digo, ¿por qué los psicóticos y los chicos con retraso mental no pueden tener un libre funcionamiento de su sexualidad? Les enseñás qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer y listo. No es muy difícil, pero bueno, es como que un chiquito con síndrome de Down, no, ¿cómo va a tener novia? ¿Cómo va a tener relaciones sexuales? Es una atrocidad. Bueno, ojalá alguna vez eso cambie. Porque en el fondo lo que hacen es la represión de la sexualidad del ser humano, que no tienen por qué hacerlo. Bien, la hiperprolactinemia es un problema que aparece en las mujeres que toman antipsicóticos. A mí no me gusta que esté de este lado, a pesar de que los libros lo describen, porque este efecto adverso es muy característico de otro fármaco, que es la risperidona. Y es atípico, no es típico, la risperidona. ¿Estamos? Es muy raro ver que un paciente que toma haloperidol tenga hiperprolactinemia. Aparecer aparece, pero no es ni una décima de frecuente que como cuando doy risperidona. Cuando doy risperidona a una mujer, yo ya la estoy esperando a la hiperprolactinemia, prácticamente. Es muy frecuente. Y después queda el cuco de todos, que es el síndrome neuroléptico maligno. El síndrome neuroléptico maligno, ¿por qué digo el cuco? Porque esto no tiene que ver ni con la dosis, ni con el antipsicótico, ni con nada. Ni con Perdón, la Juan. antipsicótico. Perdón, ¿qué es la hiperprolactinemia? Porque dijiste que le da a las mujeres, pero no dijiste qué era. Es cuando sube la prolactina. ¿Se acuerdan que había una hormona que se llamaba prolactina? Que es la que interviene generalmente en el embarazo, con la lactancia y el sostenimiento del útero. Bueno, hace algo parecido. Cuando se produce una hiperprolactinemia, la mujer va a tener, por ejemplo, secreción mamaria, se le va a inhibir el ciclo menstrual, se va a comportar tipo un embarazo, por decirlo de alguna manera.
El ¿Por tema ejemplo, es... como un embarazo psicológico o no? No tiene nada que ver. No, como un embarazo real. Ah, bien. O sea, empieza a tener secreción mamaria, las mamas por ahí no es que aumentan como en o sea, simula un pequeño embarazo, o sea, hay secreción mamaria, pero las mamas no van a seguir el camino que siguen durante el embarazo. No es que van a hacer una producción masiva de leche, van a aumentar de tamaño y demás. Pero sí les produce secreción láctea a la persona y no está embarazada. Se comportan como un anticonceptivo también, inhiben el ciclo menstrual. Esa paciente generalmente no va a quedar embarazada nunca. Y el gran problema, más allá de que por ahí produce, qué sé yo, que crezca más el vello, hacen todos unos descalabres hormonales, el gran dilema de la hiperprolactinemia es la hipófisis, que a veces puede desencadenar un famoso tumor que se llama el prolactinoma. Y ahí sonamos, porque no, en realidad mucho no pasa, porque en caso de que se detectara un prolactinoma, uno retira el estimulante de prolactina y el prolactinoma se achica y desaparece. Pero bueno, es a lo que más se le teme con la prolactinemia. Más allá de todos los desajustes que le produce a la mujer, el riesgo más severo es el prolactinoma. Bien. Y el más letal de todos es el síndrome neuroléptico maligno, que yo le decía el cuco, porque este síndrome aparece sin relación con nada. Muchas veces el paciente, ustedes van a ver que de golpe se empieza a poner medio catatónico, o sea, como vieron la catatonía como la describimos, se empieza a comportar de esa manera, se empieza a poner bastante rígido, no solo, o sea, recuerden que la catatonía es como una rigidez, ¿no? Y empieza a levantar mucha fiebre, ¿estamos? Con lo que eso significa, ¿estamos? Que se le apaga el sensorio por la fiebre que tiene, se empieza a deshidratar, bueno. Y hace hipertermias muy severas. Esto es letal si no se lo frena. El tema es que no hay una medicación específica. En realidad existe una medicación que se puede usar, que a veces los hospitales las tienen bajo llave, que se llama Dantronele, porque este síndrome existe, que es como la hipertermia maligna o síndrome neuroléptico maligno. Acá se le puso neuroléptico porque neuroléptico se le llama a los antipsicóticos. Vamos. ¿Qué pasó? Esperen que se me fueron las imágenes. Se me había ido se me apagó la batería, me avisó que quedaba poca batería y no sé, que la enchufé y me cambió toda la... Pero se ve, ¿eh? Se ve, pero no Sí, se ve. Ah. no, pero me cerró me cerró el coso a mí, ahí está, todo el PowerPoint. Ahí lo acomodé. Bien. Esto existe más allá acá se le llama neuroléptico, pero es lo que se llama ¿cómo se llama? La hipertermia maligna, ¿estamos? Esos síndromes febriles muy severos, y la medicación que se usa para frenarlo se llama Dantronele, que es una medicación extremadamente cara que está bajo 7 llaves. Generalmente los neurolépticos malignos se parecen a ese síndrome, pero son consecuencia del antipsicótico. Entonces, uno retira automáticamente el antipsicótico, le pone una vía, lo empieza a hidratar sin parar, y por esa misma vía le empieza a pasar lorazepam a mansalva. ¿Para qué? Para que relaje los músculos. ¿Por qué? Porque entre la contracción muscular que destruye el músculo y la elevación de la temperatura, que también termina destruyendo el músculo, si el músculo se destruye, se libera mioglobina. Y la mioglobina es letal para el riñón. Lo hace entrar en falla renal aguda muy severa y ahí se te muere el paciente. Entonces, uno lo que hace es suspende el haloperidol, le pone la vía, lo hidrata sin parar y le pasa lorazepam sin parar y le pasa antitérmicos para tratar de bajar la temperatura. Generalmente responden bien. Yo los pocos síndromes neurolépticos que vi, que fueron 2,
porque es muy raro de verlo, no es tan frecuente, respondieron muy bien a este mecanismo inhibir. Pero eso depende de cuán atento está uno al paciente, porque un paciente psicótico que anda caminando por la sala así, de golpe está en una silla medio duro y de golpe vuelve a acostar en la cama y queda, y como hacíamos nosotros, le sacamos la almohada y la cabeza quedaba así, eso que yo le decía el signo de la almohada, o entraba, quedaba con la manito así, eso es catatonía, eso nos está marcando, y automáticamente le medí la temperatura y te da 39, ahí ya sabes que ese paciente te está haciendo un neuroléptico maligno. Bien, después quedan los antipsicóticos atípicos. Fíjense que acá les dice que hay inhibición dopaminérgica, específicamente los receptores D2, pero también serotoninérgica. O sea, no solo inhibe a la dopamina, sino a la serotonina. Trabajan bajo otra norma. Fíjense que dice que la inhibición de la serotonina produce un aumento de la dopamina en ciertas áreas cerebrales y eso minimiza los efectos. EA significa efectos adversos producidos por el intenso bloqueo de D2. Bien, lo que hace el antipsicótico atípico bloquea con un poco menor de contundencia al D2, pero a la misma vez, al bloquear a la serotonina, hace que se aumente la dopamina. Esto ustedes no tienen por qué saberlo, esto es un mecanismo químico mortal. No importa. Lo que hace es que al bloquear a la serotonina va a generar que aumente dopamina en otros lugares y que entonces el bloqueo de D2 no sea tan intenso. Entonces, una de las cosas fundamentales que ustedes van a ver es que este no da el síndrome extrapiramidal. ¿Estamos? A pesar de que ahí abajo en la diapositiva dice CEP, que quiere decir síndrome extrapiramidal, y señala solo la risperidona, ahora vamos a ver por qué pasa esto. Pero ninguno de todos los otros que nombramos, ni el aripiprazol, ni la quetiapina, ni la olanzapina, producen efectos extrapiramidales. Perdón, Juan. Sí. Mira, voy a tener que irme, pero yo dejo grabando, o sea, no se va a cortar. Y la siguiente, si hay que volver a armar otra, la hace Nelly, que ya chateé con ella. Dale. Sí. No, Tengo que llevar a mi nena a la guardia porque está con dolor de panza. Bueno, no hay problema. Dale. Dale, déjala grabando y que después se corte. Queda grabando. Cuando se corte, arranca Nelly con otra. Listo. Sí, yo arranco. Sí, igual ya creo que con esto alcanza porque no queda mucho más. Bueno, listo. Así que quédate tranquila. Bueno. Chao. Bueno, adiós. Acá lo que hay que tener en cuenta, como el gran efecto adverso de los típicos era el extrapiramidalismo, esto que se comportaban tipo parkinsoniano, el gran efecto adverso de los atípicos es esto que les dice el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es, fíjense que le dice, es un conjunto de factores de riesgo para diabetes tipo 2. Se caracteriza, lo que ustedes tienen que prestar atención es que el paciente empieza a hacer resistencia periférica a la insulina, o sea, hace un hiperinsulinismo, o sea, libera mucha insulina porque la insulina no está surtiendo efecto, y empieza a tener alteraciones en el metabolismo de los lípidos y de los hidratos de carbono. Se le empieza a subir la presión arterial, empieza a tener más hambre, empieza a comer más, empieza a aumentar mucho de peso. Entonces corremos el riesgo de que este paciente se vuelva un hipertenso o un diabético tipo 2. Entonces, a todo aquel que uno le da risperidona, sobre todo olanzapina, o clozapina, olanzapina o risperidona, uno tiene que tener en cuenta siempre, cada un tiempito, aunque sea 2 veces o 3 al año, pedirle el perfil metabólico, aunque sea una semana al mes, medirle la presión arterial, cada tanto decirle al familiar, che, llevarlo a la farmacia, sentarlo un ratito, o en tu casa medirle la presión cuando esté tranquilo, a ver cuánto le da, pedir el laboratorio para ver cómo están los lípidos, los triglicéridos, el colesterol, el HDL, el LDL, y cada tanto también, cuando pedís el perfil lipídico, pedir la glucemia en ayunas, para ver
este tipo no se va a comportar como un diabético puro. Recuerden que cuando uno habla de tolerancia o resistencia periférica a la insulina, generalmente cuando uno pide la glucemia en ayunas, el paciente tiene 160, 150, 170, o sea, tiene más de 120 y menos de 200, se mantiene por ahí. Entonces, lo primero que tiene que ver es que no aparezca el síndrome metabólico. Si aparece, hay que buscarle la vuelta, hay que controlarlo, hay que tratar de que el paciente coma adecuadamente, ponerlo a dieta, tratar de que haga algún ejercicio, porque es un paciente que va a tener que recibir esa medicación toda su vida. ¿Estamos? Es preferible que tome olanzapina o risperidona durante toda la vida, tratando de buscarle la vuelta con la dieta, y no que lo tenga que pasar al loperidol, que no va a engordar, no va a tener síndrome metabólico, pero los efectos a largo plazo de extrapiramidalismo o deterioro por ahí son más marcados. Y también porque hay fármacos como la risperidona, por ejemplo, que funciona genial con los paranoicos. Las esquizofrenias paranoides, los trastornos delirante paranoide responden muy bien a la risperidona. Ahora, tenemos la sedación. Esto pasa lo mismo que del otro lado. Hay algunos que dan mucha sedación, como les dice acá la clozapina, la olanzapina y la quetiapina. Sin embargo, la risperidona no le suele dar sueño, el aripiprazol no le da sueño, ahí nombra la ciprasidona, tampoco le da sueño. Pero de los que usamos, aripiprazol y risperidona no dan sueño, pero clozapina, olanzapina y quetiapina sí dan sueño. Ansiedad e insomnio. Esto en realidad, más que ansiedad e insomnio, yo lo llamaría acaticia. Acaticia es cuando esto que yo le decía, que el paciente empieza a tener la pierna inquieta y no la puede parar, o se siente y se para, se siente y se para, o se amaca así tipo el autista, o está con las manitas y te golpea en la mesa, o vos ves que mueve las manos, o hace algunos gestos continuos en la cara. Eso es que el paciente mismo dice, no me puedo quedar quieto. Y se para, te camina alrededor de la mesa, se vuelve a sentar, y se para y te camina y se vuelve a sentar. Eso sí, lo he visto mucho con el aripiprazol. La ciprasidona no puedo decir mucho, está descrito, pero como no la usamos casi nada, es más una descripción de manual. El aripiprazol sí se ve bastante esto de la acaticia. Bien, el aumento de peso, que también es parte de la obesidad del síndrome metabólico. Les aumenta el apetito, morfan como lechones, aumentan mucho de peso, y empezamos a construir un síndrome metabólico. Ahora, los peores en esto son la clozapina y la olanzapina. Con la risperidona el paciente te aumenta 1 o 2 kilos y ahí queda. Con la quetiapina no se ve este efecto y con el aripiprazol tampoco. Un paciente que toma aripiprazol o quetiapina no engorda. Un paciente que toma risperidona sí engorda muy poquito, 2 o 3 kilos, pero con clozapina y olanzapina, sobre todo con olanzapina, llegan a engordar hasta 30 kilos a veces. Entonces, ¿por qué? Porque no es que les abre el apetito, les agarra como una compulsión por comer, no es solo la apertura del apetito. El psicótico, que ya no tiene freno de por sí en comer, es tipo una trilladora que va por la mesa heladera, se te levanta a las 3 de la mañana y se come. Para que ustedes se den cuenta, un psicótico esquizofrénico con olanzapina, una de sus características de esta alimentación así brusca, una noche se levantó y se comió un pan de manteca entero, así como venía. O sea, no es solo que se les abre el apetito y me come 4 milanesas, es ya la compulsión de comer le genera. Porque comerte un pedazo, un pan de manteca de 200 gramos entero a las 3 de la mañana, así como viene, y no es que tengo apetito. Recuerden lo que era el hambre y el apetito. Y la hiperprolactinemia sí la marca bien con la risperidona, y a la risperidona también le atribuye el síndrome extrapiramidal. ¿Por qué? Porque la risperidona es el único atípico que se comporta como un típico. ¿Se acuerdan que en medicina siempre están las excepciones a la regla? Bueno, la risperidona es el único atípico que puede dar extrapiramidalismo cuando se lo lleva a cierta dosis. Se comporta como una haloperidol. O sea, la risperidona es más potente
que la olanzapina, que la aripiprazol, que la quetiapina, la uracidona, ciprasidona. Es mucho más potente que ellos y no es tan potente como el haloperidol. Y el más potente de todos es la clozapina. Recuerden esa. La clozapina es el antipsicótico de reserva. Cuando ya no sé qué hacer, uso clozapina. Es para la esquizofrenia resistente. Pero la risperidona muchas veces, como efecto adverso, se comporta como un antipsicótico típico. Eso nos da la facultad de que tiene una muy buena potencia, muy parecida al haloperidol. Es mucho más potente que todos los otros, salvo que todos los otros atípicos. Tengan en cuenta esa característica de la risperidona. Bien. Esas son más o menos las cosas que hay que tener en cuenta de los antipsicóticos. ¿Estamos? Recuerden que todos estos acá los describimos, los aprendimos y los aplicamos a la psicosis. En los próximos PowerPoint que vamos viendo, cuando veamos trastornos bipolares, sobre todo los tipo 1, vamos a ver, o los trastornos de conducta y demás, vamos a ver que muchas veces aparecen los antipsicóticos y se usan como complemento. En otras dosis de otra manera, pero se usan como complemento. Tienen otras funcionalidades. Así que bueno. Bueno, gente, después les aviso qué va a pasar con la clase el miércoles que viene. Si solamente le tomo a Rosa, la arrancamos un poquito más tarde a las 7. Y si logro acomodar a los demás, a los 3 que faltan para tomarle presencial, la suspendemos y nos vemos el otro miércoles siguiente. Bueno, Yo después les aviso bien cómo vamos a hacer. listo. Por ahora la hacemos. Bueno. Y después logro acomodar a los 3 que me quedan, listo. La suspenderemos. Bien, bárbaro. Bueno, Bueno. gente, ya no queda casi nada de tiempo, así que No, 1 minuto o 3. el próximo Power ya arrancamos, la próxima clase arrancamos con otro tema. Bárbaro. Bueno, Vamos listo. a tratar de ver depresión. Depresión, bueno. ¿Listo? Listo. Bien. Bueno, gente, Buen fin de semana. nos Buen fin de vemos. semana. Igualmente. Buen fin de para todos. Buen fin Chao. de- Chao, buen fin de- Saludos.